Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes 22 de julio. Vamos a hablar hoy día de un hecho político que ocurrió el pasado viernes, los 40 años de la Revolución Sandinista, pero que ameritan todo un análisis, ¿no? 40 años que para muchos, digamos, han sido 40 años de fracaso. Nicaragua sigue viviendo momentos muy difíciles y creo que nosotros, sobre todo que somos parte del área, debiéramos tratar de entender muy bien. Esta noche vamos a conversar con un exiliado político, un periodista, un fotoperiodista que trabaja en Nicaragua y un periodista salvadoreño nicaragüense que reside en nuestro país, que presento inmediatamente. Mis invitados son Óscar Navarrete, que es fotoperiodista nicaragüense, destacado fotoperiodista nicaragüense que ha cubierto todos los hechos de resistencia que se han dado en el último año en toda Nicaragua. Buenas noches, Óscar, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña William Marín, quien es exiliado político nicaragüense, está residiendo en Costa Rica. Buenas noches, William. Hola, buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Y nos acompaña para poder mejorar todo esto que podamos hablar por su experiencia, mi estimado amigo Álvaro Cruz, quien es editor jefe de Diario El Mundo. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Encantado de estar aquí. Buenas noches a toda tu teleaudiencia. Digo yo por el conocimiento que tenés de toda la situación Muchas política gracias. nicaragüense. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Cuando parecía que Ortega le quedaban pocos días y la verdad que si hubiera sido esto casa de apuestas, pues ganador hubiera ido por mucho la opción de que Ortega caía en poco tiempo, después del inicio en abril pasado de un movimiento fuerte de resistencia que al final dejó, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 362 muertos, de acuerdo a otras fuentes de la oposición nicaragüense son alrededor de 500 las personas que perdieron la vida. Cuando todos creíamos que ya el gobierno de Ortega le quedaba poco o le queda poco, sobre todo por la presión internacional, porque hay una especie, digamos, en el mundo de acuerdo de que es un régimen que ha dejado a un lado la democracia, que ha entrado en autoritarismo y dictatorismo, se ha transformado en una dictadura que no le hace nada bien al pueblo nicaragüense. Pero ¿qué pasó en el discurso de los 40 años aniversario de la Revolución Sandinista? Dijo dos cosas. Primero dijo que iba a romper el diálogo absolutamente con la oposición, una oposición que está organizada en lo que se llama la Alianza Cívica, que rompía el diálogo y que solamente iba a dialogar con quienes estuvieran de acuerdo con él. Y además dijo que no se van a adelantar las elecciones, que es lo que se estaba negociando y que se van a hacer igual el 2021, y dijo que obviamente su partido estaba listo para ganarla nuevamente. Ortega lleva 23 años en el poder. De los 40 años de que triunfó la Revolución Sandinista, 23 años en el poder lleva él. Tenemos una nota, veámosla. El diálogo con la oposición. Bueno, vamos a verla luego, pero luego veremos esa nota donde se muestra lo que pasó el viernes pasado en Managua. Óscar, tú que cubriste todas estas manifestaciones y que pareciera que todo Nicaragua salió y que en todas partes de Nicaragua había un acuerdo por decir fuera el régimen, ándate Daniel, parece que todo vuelve, digamos, finalmente y Daniel logra tener el control, y esto que dijo el viernes pasado pareciera que es el que él está convencido que no lo quita nadie del poder. Sí, buenas noches. Gracias, Nacho, por tu programa. Ortega
está definiendo algo muy claro. Él está gobernando a base de plomo, a base de fuerza, ¿ya? Con un vasto genocidio sobre la población. Y cuando mencionaba lo de los 23 años, yo creo que Ortega más bien ha gobernado desde que llegó al poder en 1979, porque cuando perdió las elecciones, cuando la revolución perdió las elecciones en el año 1990, Ortega siguió, como él lo dijo y lo vaticinó, gobernando desde abajo. No dejó gobernar a la presidenta Violeta Chamorro, igual con el presidente Arnoldo Alemán y el presidente Bolaños. Entonces siempre les hizo la guerra, siempre les hacía huelgas azonadas, paralizaba el país, y una vez que él retoma el poder viene con ese afán de perpetuarse en el poder, y todo iba caminando de una forma u otra aparentemente bien, porque supo acercarse al empresariado y llevar las cosas en una armonía, pero la luna de miel no, o sea, la gente estalló como una olla, ¿no? De compresión. Lo que parecía que estaba muy bien no era que estaba nada de bien. No, a lo mejor estaba bien para Ortega y algunos empresarios. Vinieron los estallidos de abril, y ya desde abril del 2018 para acá, la historia de Nicaragua es otra. Ortega, más temprano que tarde, va a tener que irse del poder, porque no va a poder seguir gobernando de esa manera, porque a base de represión hay muchos hermanos nicaragüenses que están en el exilio, no solamente en Costa Rica, sino en varios países de Centroamérica, en Europa, y no creo, pues yo creo que los días de Ortega están contados, porque aparte de las sanciones que se están viniendo, él no va a poder sostener económicamente todo lo que se le viene encima. ¿Tú crees que están contados? Sí. Nosotros pensamos que están cortados en abril pasado, en abril, mayo, junio, julio, pero ya después cuando uno ve que se mantiene, es como el caso venezolano, ¿no? O sea, él está retomando, o más bien retomó el poder que se le estaba escapando de la mano a base de plomo. O sea, hubo una gran cantidad de nicaragüenses asesinados. Todavía está en su sexta o séptima etapa la represión. Están secuestrando ciudadanos con lista en mano, tienen los CPC. O sea, sí se volvió a activar el sistema represivo del gobierno, pero yo estoy consciente, y claro, bueno, desde mi lado como fotoperiodista, yo creo que no va a soportar, y muy difícil lo veo llegar hasta el 2021. Ok, vamos a hablar después de tu trabajo como fotoperiodista. William, tú eres un exiliado nicaragüense. ¿Cuántos exiliados hay en este momento nicaragüense en el mundo? No sé, principalmente Costa Rica, ¿dónde estás tú? Sí, según las estadísticas o las cifras que presenta ACNUR, de las personas que hemos solicitado refugio en el hermano país de Costa Rica, se contabilizan un poco más de 50.000 nicaragüenses que han solicitado. Entonces es una gran masa poblacional de nicaragüenses, en su mayoría de jóvenes profesionales recién graduados de las universidades, muchos ya con experiencia laboral. ¿Al exiliado reciente? Al exiliado reciente, al que salió Costa Rica ha sido en los últimos años, incluso cuando estaba la guerra, los 80 y después de los 80 era, digamos, lugar de refugio de muchos nicaragüenses. En ese tiempo tú estás haciendo la diferencia. Tú dices profesionales. En ese tiempo el año 80 eran más agricultores o gente del campo que huía, productores que huía hacia Costa Rica. Hoy día están huyendo más profesionales. Así es, gracias a Dios Costa Rica pues ha tenido una política de puertas abiertas hacia nosotros los nicaragüenses durante estos periodos de crisis que hemos vivido. En los 80 con el Frente Sandinista, luego en los 90 posguerra, y en el 2018 pues después de la crisis del 18 de abril. Yo le diferencio de que en las crisis anteriores muchas de las personas que tuvieron que emigrar hacia Costa Rica para salvaguardar su vida eran agricultores, porque era en la zona donde más se producía la represión en Nicaragua, con el ejército y con los grupos armados que se encontraban en esa zona. Hoy en día muchos de los que les tocó o nos tocó exiliar fuimos jóvenes profesionales y jóvenes universitarios, que fueron los que iniciaron las protestas en el 18 de abril
y que luego fueron respaldadas por la inmensa mayoría de la población. Entonces hoy en día esa cifra de más de 50.000 nicaragüenses que hemos estado solicitando, solo en Costa Rica superamos los 50.000. Son los datos que han presentado ACNUR. En una conferencia de prensa el presidente Carlos Alvarado hasta había dicho de que eran un poco más las personas que han solicitado. Es una situación un poco compleja porque el proceso de refugio en Costa Rica puede durar hasta, según las leyes, debería de durar 3 meses en que uno le den respuesta. Pero en el caso de Costa Rica, con toda su crisis y la gran cantidad de migrantes que no únicamente de Nicaragua están ingresando, sino también de Venezuela, de Colombia y de otros países, entonces el proceso puede durar hasta un poco más de 1 año y medio. Entonces es muy complejo para nosotros los nicaragüenses. ¿Es difícil vivir como exiliado? Es muy difícil porque nosotros hasta aproximadamente 6 meses después de haber ingresado a Costa Rica, con mucha suerte, podemos lograr obtener un permiso de trabajo. Y el que logremos obtener un permiso de trabajo no nos da la garantía de que podamos ya empezar a laborar dignamente. Costa Rica está en una situación ahorita que está entrando en una crisis económica que también está afectando a la masa migratoria que está ingresando al país. Alvarito, ¿cómo se entiende que no haya caído Ortega, que no haya caído el régimen de Nicaragua cuando todo parecía que estaba ya a punto de caer, que no se soportaba con nada del régimen? Yo creo que el régimen se ha soportado en el único soporte, apoyo importante que tiene, y es la fuerza de las armas. El ejército, el régimen de Daniel Ortega controla la policía, el ejército y virtualmente todas las instituciones del país. Entonces es capaz de reprimir de cualquier manera a través de los tribunales. Los jueces son militantes abiertamente sandinistas. No hay ninguna independencia de poderes, entonces el régimen controla absolutamente todo. Se ha desatado una feroz represión, hubo un momento hasta 800 presos políticos. La cifra de 50.000 exiliados solo en Costa Rica nos da una idea de lo que está sucediendo. El año pasado yo pregunté cifras en El Salvador y me hablaban de entre los que habían entrado y habían salido, el remanente de ciudadanos nicaragüenses eran más o menos 14.000 solo el año pasado. Es muy difícil el tema de las estadísticas en El Salvador porque se puede entrar con la cédula nada más. Correcto. Y porque tradicionalmente tanto los nicaragüenses en El Salvador como los salvadoreños en Nicaragua fácilmente nos mezclamos entre sí. Nosotros hablamos de los salvahuenses, ¿verdad? Las familias salvadoreños-nicaragüenses, ya sea que tenemos raíces en uno u otro lado o que estamos mezclados, ¿verdad? Entonces... que son muchos, ¿eh? Que son muchísimos. Y hay veces que y de varias generaciones. Uno piensa que son salvadoreños toda la vida y se encuentra con que no, si tienen un origen nicaragüense. De varias generaciones además y de múltiples estratos sociales, ¿verdad? Incluyendo algunas de las familias más acaudaladas del país. Entonces es muy difícil dar una estadística en el país. Lo que sí es cierto es que nosotros... yo pertenezco a un esfuerzo de algunos nicaragüenses salvadoreños que hemos tratado de ayudar en algunas actividades a los exiliados, y lo que sí notamos es que cada vez vienen más y más y más, ¿verdad? Y con muchas necesidades. Sin duda, hay que solamente dar un dato en este momento. Bueno, el año 2018, el año, digamos, después de todas estas protestas, a fin del 2018, la economía había bajado a un menos 5.5%. Vamos a ir al corte, ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI de RL. Hace el movimiento inteligente y consolida tus deudas con COSAVI de RL. Obtén más información visitando nuestras 5 sucursales o marcando el PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en COSAVI de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Tercer sorteo, 31 de julio. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, una cosa, un paréntesis para que él quiera asistir. El día de mañana, tengo entendido, en el Crown Plaza hay una exposición que se llama Lentes Nica, titulado ¿Por qué Nicaragua pide justicia? Y va a ser ¿a qué hora? Hasta mi propia clínica. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ah, 6 de la a las tarde. 6 de la tarde en el Crown Plaza. Se puede ir a escuchar, va a haber un conversatorio, pero también usted puede ver esta exposición donde Óscar es uno de los expositores de ello, ¿no? Y tiene todas esas fotografías de lo que han sido los momentos más graves de represión en Nicaragua. Veamos la nota que dijo Ortega este viernes en los 40 años de la Revolución Sandinista. El diálogo con la oposición no tiene cabida en Nicaragua para su presidente, Daniel Ortega. Así lo dijo él mismo en los actos de conmemoración de los 40 años de la Revolución Sandinista que se celebraron este viernes en Managua. ¿El diálogo con quién? Con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país, para lograr el desarrollo económico y social en este país. Es el único diálogo que tiene sentido, el único diálogo que tiene cabida. Esas palabras cierran la puerta a la propuesta de la opositora Alianza Cívica de retomar las conversaciones con el gobierno el 31 de julio. Ortega también rechazó convocar elecciones adelantadas y cargó contra Estados Unidos por sancionar económicamente a funcionarios cercanos a él. Y no podemos admitir sanciones, porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional. De lo contrario, ningún Estado tiene la potestad de sancionar a otro Estado. El presidente nicaragüense recibió el apoyo de miles de sus seguidores para celebrar la derrota de la dictadura de Somoza 40 años atrás. Sin embargo, el país también ha vivido protestas opositoras que piden la real liberación de los llamados presos políticos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis política que vive el país desde abril de 2018 ha dejado al menos 326 muertos. ¿Qué pudiera pasar, cualquiera de los dos, qué pudiera pasar con esta suspensión o término del diálogo con la Alianza Cívica, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo, sinceramente, la convocatoria para un nuevo intento de diálogo entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega fue una resolución que sacó la OEA el reciente 28 de julio, en donde se le decía a Ortega de que tenía que dar continuidad a las negociaciones que tenía con la Alianza Cívica y que tenía que permitir el ingreso de una comisión del más alto nivel que en un plazo de 70 días tenía que presentar un informe del avance de las negociaciones, el cumplimiento de los acuerdos que recientemente se habían firmado entre las dos partes, y es ese diálogo al que se está refiriendo Daniel Ortega. Pero ¿qué es lo que pasa? De que también Ortega en su discurso, o entre líneas, como decimos, lo que dejó ver es de que él está poniendo como un prerequisito para poder sentarse nuevamente con la Alianza Cívica o con cualquier otra organización a ver temas como adelanto de elecciones o reformas a la ley electoral. Lo que está pidiendo son el levantamiento o el cese de las sanciones que los están afectando a su círculo más cercano. Ortega en la plaza, él se quiso presentar como una figura fuerte o alguien que realmente está muy difícil de poder derrotar, y lo hizo con el objetivo de poder levantar el ánimo. ¿Crees que era un discurso
para sus seguidores. ¿Seguidores? Así es. Para sus bases, para O sea, sus para militantes. mostrar fuerza. Así es. Sí. Sí. Con ese objetivo fue que lo hizo, para levantarle el ánimo a todas sus bases, porque él está perdiendo demasiados adeptos. Hay muchísimos seguidores o fanáticos de él que en tiempos pasados asistían voluntariamente a la plaza. Nosotros pudimos ver en el video la plaza, una plaza repleta, y lo más que alcanza son unas 100, 150 mil personas, y solo los trabajadores del Estado son un poco más de 100. Y lo que hay que recalcar, o lo que hay que ser, lo importante que se tiene que hacer ver en esa convocatoria que se hizo, fue de que todos los trabajadores del Estado tuvieron que ir de forma obligada. Quien no se presentara, sí, pero esta vez no iban a permitir ni justificaciones médicas, porque ellos necesitaban presentar un músculo ante la población y hacerlo ver como que Ortega realmente está fuerte cuando no lo está, porque él lo hizo hincapié muchísimas veces en su discurso, y no solamente él, sino que la misma Rosario Murillo y las personalidades que estuvieron presentes hicieron mucho hincapié en el tema de las sanciones. Entonces, las sanciones a Ortega lo está golpeando fuertemente. Ahora, ¿las sanciones qué tan fuertes son? A ver, básicamente una es que Estados Unidos le está impidiendo al Banco Mundial y Fondo Monetario prestar dinero a Ortega, y el otro son la cancelación de visas y de cualquier tipo de cuenta, congelamiento de cuentas de sus familiares, de un hijo de él, de la Rosario. Sí, ¿Qué tan importantes son las sanciones? Las sanciones a ellos los ha afectado la ley NICAD, que fue la que aprobó el Congreso de Estados Unidos, hace hincapié en que los organismos en donde Estados Unidos tenga influencia para impedir de que se dé algún tipo de financiamiento para Nicaragua, entonces ellos van a buscar cómo bloquear esos financiamientos. Y las sanciones que ya se han aplicado individualmente a cada uno de los funcionarios. Ya la ministra de Salud, el ministro de Transporte, el hijo de Daniel Ortega, la esposa de Daniel Ortega, el primer comisionado de la Policía Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ellos han tocado figuras de mucha relevancia y de mucha importancia en todo lo que es el aparato básicamente por congelamiento de cuentas. Congelamiento de cuentas. ¿Esta gente tenía cuenta en Estados Unidos? No, pero sí todos aquellos bancos que tengan conexiones con bancos norteamericanos no pueden tener ningún tipo de negocio con esas personas que han sido sancionadas. Entonces, de esa forma lo ha afectado. Por ejemplo, el caso del presidente de la Asamblea Nacional, él ya no tiene ningún cargo administrativo. Todas las funciones administrativas que tenía dentro de la Asamblea Nacional, hace un par de semanas fue reformada la ley orgánica de la Asamblea, en donde le quitaron toditas esas funciones que tenía el presidente. Entonces, el Gustavo Porra, que es el presidente de la Asamblea, está únicamente como una figura, pero ya no tiene ninguna función ni ninguna importancia. Álvaro, y por estos días andaba por ahí el canciller de Irán, ¿no? En Managua, en una cosa que es más que una abierta provocación a Estados Unidos, ¿no? Sí, es así una especie del club de los indeseables, ¿verdad? Claro. Esas son las amistades que le quedan a Ortega, ¿verdad? ¿Quién está soportando el régimen de Ortega? A ver, ¿Irán? ¿Rusia? Yo creo que, la situación económica de Nicaragua era relativamente buena antes de la crisis de abril del año pasado. Yo creo que... pero hoy día está, me decían recién, menos 8. Sí, y hay un momento en el que el retiro de depósitos de los bancos llegó a ser hasta el 26% de los depósitos totales. Para que nos demos una idea, el otro día un economista me explicaba que en El Salvador, en el peor momento de la guerra, se retiraron alrededor del 15% de los depósitos. Entonces, retirar 26% claro, es una cosa extraordinaria. Las sanciones han afectado directamente a la familia Ortega y a sus negocios. Hay que decir que o sea, Estados Unidos no ha atacado la economía nicaragüense. No, directamente los negocios de la familia Ortega. Ha atacado la economía de Ortega y familia. Hay que recordar una cosa. Estamos hablando de los 40 años de la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista derrotó a una dictadura que tenía estas características. Era un régimen dinástico de 40 años. De los Somoza. Era una dictadura militar en la que absolutamente corrupta, en la que controlaban todos los negocios que el Estado hacía. Ortega ha copiado exactamente el mismo modelo. Y para los que suelen defender a Ortega en este país, hay que decir que el mejor aliado de Ortega es la derecha más corrupta de Nicaragua, que la dirige Arnoldo Alemán. Eso es una ironía, porque alguna gente aquí todavía cree
o sueña con que Ortega es un líder de izquierda pura, etcétera, pero en realidad sus alianzas han sido con la derecha más corrupta y que fue lo que le permitió en realidad entronizarse en el poder, ¿verdad? Ok, pero tiene políticamente que lo apoya. ¿Lo está apoyando Rusia? ¿Lo está apoyando China? Lo está apoyando Rusia. Nicaragua no tiene relaciones con China, tiene relaciones con Taiwán. Verdad. Sí. Lo está apoyando Rusia, lo está apoyando Venezuela, lo que le queda de Venezuela, aunque la cooperación se ha reducido como un 80%. Claro. Cuba, por supuesto, está sin duda con las manos metidas y manchadas de sangre en Nicaragua. Sí. Los cubanos han participado como asesores de la represión totalmente descarados. Algunos presos políticos han denunciado que han sido interrogados y torturados por agentes cubanos. Entonces, eso en gran medida. Y luego algunos movimientos trasnochados en el continente, como el FMLN, que ya lo vimos el pasado viernes aquí celebrando. Habían varios dirigentes FMLNistas en Managua el viernes pasado. Sí, celebrando los 40 años, que me hizo recordar a los nostálgicos de Franco en España. Así ese grupo de viejitos que llegan a recordar la dictadura de antaño, como que era buena. Entonces un poco la gente tiene que entender que Daniel Ortega es exactamente la copia de Somoza y dice ser de izquierda, aunque en la práctica es un régimen militar corrupto. Como son la mayoría de la dictadura de izquierda. Exactamente. Porque mentiras que se soportan en el pueblo, se soportan en las Fuerzas Armadas que corrompen y son su propiedad. Exactamente. Bueno, vamos al corte, sí. Entonces quiero que después del corte hablemos de lo que fue todo el movimiento, Oscar, de abrir para adelante, tu labor, básicamente, los peligros que representó y qué significa hoy día ser periodista en Nicaragua. Ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con el Sistema Fedecrédito todos podemos llegar hasta donde querramos, porque siempre están ahí para apoyarnos. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito,
Queremos darte una mano. Bueno, obviamente debe ser muy difícil y yo siempre he tenido mucho respeto por el fotoperiodista porque arriesga más de nosotros que hemos sido solo redactores y estamos ahí obviamente y llegamos a ver lo que pasa para poder escribir, pero el fotoperiodista se mete mucho más allá y arriesga mucho más. Me imagino que habrán sido momentos muy difíciles para ti, no sé si tuviste algún problema en todo esto, pero hay muchos periodistas que están hoy día presos, exiliados, que yo tuve la vez pasada un dueño de una radio, Toruño, ¿no? Toruño, don Aníbal que Toruño. le quemaron su radio en la ciudad de León. Todo eso, y eso ha pasado muchas cosas tremendas contra el periodismo. ¿Difícil fue para ti? Tú eres relativamente joven, ¿no? Viviste la época somocista. No viví la época somocista, pero sí, sí la época de la guerra de los años 80. Yo me inicié como fotógrafo, irónicamente, en el diario oficial del Frente Sandinista, se llamaba Barricada. Era muy joven, claro. Trabajé 2 años ahí, después me fui al servicio militar y por el conocimiento que tenía como fotógrafo, me quedé como corresponsal de guerra. Empecé fotografiando 5 años la guerra, el conflicto bélico. Pero una guerra es una guerra, eran 2 ejércitos, quizá uno constituido y una guerrilla, pero lo que pasó en abril del año pasado fue muy diferente y sí, estuvimos en situación de riesgo. Yo recuerdo el 2 de septiembre, hoy le estaba comentando a William que un paramilitar me puso una 9 milímetros acá en la 100 cuando estaba fotografiando y bueno, la otra vez también el 13 de octubre fue la última marcha que se dio donde murió un joven, un niño de 16 años y la policía no sabía que éramos periodistas y nos tiró un escopetazo me recuerdo la imagen de la muerte de un periodista, ¿no? Sí murió un periodista. Ángel Gaona. Ese día hirieron a un periodista también, le atravesó una bala el brazo y estaba con 2 colegas que eran fotógrafos de por la profesión? No, que va así. O sea, de hecho, en este proceso de que va aumentando la represión, los puntos focales para aniquilar son los fotoperiodistas. O sea, el fotógrafo, el camarógrafo, el periodista community manager o el que está haciendo periodismo de redes, o sea, son los objetivos principales. Son los que tienen que acercarse más, igual que el camarógrafo, el fotoperiodista, sí, arriesgan más, digamos, ¿cierto? Exactamente. Uno puede estar unos metros más atrás, pero ustedes tienen que irse muy al frente, digamos. Sí, por ejemplo, y normalmente son los que sufren las consecuencias. Yo recuerdo ahorita en la última protesta que hubo, que se llamó una protesta sentada nacional, ahí me amenazaron, me montaron los fusiles, dos policías de la DOE, pero les dije pues que no, que ya no iba a hacer fotos, que por favor pues respetaran eso, que me iba a ir. Pero ¿tú ahora para quién trabajas? Trabajo para el diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. Claro. Y, siempre la familia Chamorro, ¿no? Exactamente, y ahorita casualmente ya lleva sobre 46 semanas de que no le dan su suministro. Ya se está acabando el papel, la tinta y prácticamente están obligando a cerrar el medio. O sea, sin papel no funciona un periódico. Estas son fotos tuyas, mira, estamos viendo esa foto. ¿Ahí están arrestando a estudiantes? Sí, esa fue, se intentaba hacer una marcha, pero la policía la aniquiló. Esa es de mi colega, de Oscar Sánchez, la anterior donde están golpeando al joven. Nosotros, a propósito de eso, Nacho, mañana pues tendremos una exposición abierta al público, sí, una exposición fotográfica. Agradecemos al Movimiento Libertad. Va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde en el Hotel Crown Plaza. Y también estaremos en el Palacio Tecleño, en Santa Tecla, el día miércoles a viernes. Va a estar... Palacio Tecleño, sí, a partir del día miércoles de miércoles viernes hasta el viernes, sí, será la exposición de puedan ustedes. Llegar y ver todo este material. Puede llegar la gente. Ok. ¿Cuántos periodistas o cuántos presos políticos hay todavía, William? Porque soltó algunos, ¿no? Sí, como parte de las negociaciones y la presión que se dio a través de las primeras sanciones que se le aplicaron al régimen, él accedió a la liberación de más de 100 presos políticos que existían, pero
no tardó ni 24 horas que había liberado a las personas más emblemáticas de la lucha cuando empezó a secuestrar nuevamente. Y hoy en día tenemos ya más de 120 personas secuestradas. ¿Por qué tu secuestro? ¿Porque se hace escondida? Se hace escondida y no se dice sin que orden. Está preso. Sin orden. Si solamente desaparece la persona, hay algunos que se logra captar a través de una foto cuando se lo lleva la policía, pero ellos han tomado una modalidad muy distinta ahora para mantener el estado de sitio en el país y mantener a la gente siempre con temor. Y es de que capturan a las personas, las tienen 24 horas, las golpean, las torturan y luego las sacan libres para su casa. Fue el caso muy reciente de uno de los pueblos de Masaya, Catarina, que el fin de semana estuvo caliente, como se dice en la zona. Secuestraron a más de 5 jóvenes y de esa misma modalidad. A 3 de ellos ya los liberaron y otros todavía están detenidos. Entonces, se calcula de que ya existen más de 100 personas que están nuevamente secuestradas. Ahora ya no se les está aplicando delitos como terrorismo, como lo hicieron a un inicio, sino que ahora ya se les están inculpando delitos comunes. Ya se dice de que la persona andaba armas o que estuvo participando en un robo o que lo encontraron con droga y que llegan a su casa, la allanan porque dice de que estaba traficando, haciendo lavado de dinero y un sinnúmero de cosas. Entonces ellos están buscando cualquier tipo de justificación para detener a la persona y tenerla como delito común y no como preso político. Eso, la semana pasada se dio un caso de unos jóvenes que participaron en los tranques en la ciudad de León. Llegaron supuestamente con orden de allanamiento, pero la ley establece que para allanar es de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos se presentaron, los de la DOE, que es la fuerza élite de la policía, la que anda ejecutando las operaciones de limpieza y los secuestros. Llegaron a la casa del joven y lo rafallaron en su vivienda a las 4:30 de la mañana, delante de su familia, sin dar palabra. Sus parientes se metieron creyendo que eran ladrones y armados de machete, entonces los rafallaron también. Murió un joven y 2 se debaten entre la vida y la muerte. Ya falleció. ¿Ustedes creen que la gente sigue dispuesta a resistir? Sí. Sí, la gente, a pesar de que no tiene la libertad de poder realizar manifestaciones como se hacía en un inicio, sí se han ingeniado muchísimo el nicaragüense formas de represión. Ejemplo, han tirado papelillos azul y blanco, las famosas chimbombas azul y blanco, que muy curiosamente como que ofende fuertemente a los militantes sandinistas y a la misma policía. O sea, hay imágenes y videos donde salen los policías con mucha molestia y con mucha ira reventando estas Ahora, ¿por qué no ha habido nuevas manifestaciones grandes? La reprime la policía. No hay otorgan temor. Permiso. Hay temor. ¿Han logrado sembrar el miedo? Lo han logrado, sí. Ok. Oscarito, Alvarito, muchos pueden pensar, bueno, pero ¿quién puede decir que la mayoría está a favor que se vaya Ortega? ¿Cómo se mide eso? A ver, de un lado hay encuestas serias que lo dicen, pero luego las manifestaciones ocurridas el año pasado, yo nunca las había visto en Nicaragua probablemente desde el 78, espontáneamente, ¿verdad? Era impresionante. Yo fui a coberturas un par de veces en abril y mayo y me quedé impresionado. El descontento popular, la rabia hacia el régimen que se había atrevido a asesinar jóvenes, ¿verdad? Hay mucho dolor, hay mucho resentimiento. Hay que explicar una cosa bien clara. Mucha de la represión la están cometiendo bandas paramilitares, verdaderos escuadrones de la muerte, por ejemplo, que están protegidos, financiados, armados por el régimen, que usan fusiles que solamente tiene el ejército y la policía, en un país donde antes de esta crisis el control de armas era bastante grande, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua es imposible tener armas sin que el régimen lo controle. Entonces, el temor a estas bandas paramilitares que funcionan con toda la complicidad de la policía y del gobierno y que incluso el régimen ha elogiado públicamente,
es lo que ha causado un estado de terror y de temor que impide las manifestaciones, ¿verdad? Eso es mucho los muertos, o sea, Sí. la verdad que... A ver, por sí. ejemplo, la Fundación Violeta Chamorro dice que entre abril de 2018 y abril de 2019 hubo 1080 agresiones a periodistas. La mitad de esas agresiones fueron perpetradas por estas bandas paramilitares, la otra mitad por policías. No hay ninguna persona Son exactamente los mismos esquemas de se cualquier hacen dictadura en militar. toda dictadura militar de Sí, sí, izquierda. sí. O de Y de derecha. derecha Y de también, derecha. sí. Es decir, cuando uno ve la historia del régimen nazi, las SS y todo esto, es la misma historia, es la réplica, solo le cambian la ideología, pero el método es el mismo. Ok. ¿Qué puede pasar ahora a tu juicio? ¿Qué puede venir en los próximos, A ver, yo próximos meses? cuando escucho a Ortega... Porque las elecciones corresponden el 21, creo que de noviembre del... en noviembre del 2021. Significa que falta bastante todavía. Sí. Antes, ¿qué puede pasar? Cuando yo escucho a Ortega decir que no quiere diálogo y que no va a haber diálogo, eso es lo que él quisiera. Pero hemos visto muchas veces a Ortega decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Muy probablemente la presión nacional e internacional va a provocar la necesidad de un diálogo, de una negociación y un probable adelanto de elecciones. Creo que las sanciones internacionales de Estados Unidos los van a afectar mucho más. Hay que tener en cuenta el contexto geopolítico. Donald Trump va a buscar su reelección a finales de 2020. Para él el estado de la Florida es fundamental para ganar esa elección. Y a Florida llegó precisamente a prometer que iba a liberar Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Yo creo que algo va a suceder antes de la reelección de Trump para garantizarse. ¿Y la oposición nicaragüense está en condiciones de asumir un nuevo gobierno? La oposición nicaragüense es un desastre. Eso tengo que decirlo. En todas partes donde hay dictadura cuencia mucho que la oposición sea buena. La dividen y hay un exceso de protagonismo, ya una presidencialismo grande. Sí. Varios interesados. Varios interesados que se están repartiendo la carne sin matar la vaca. Sí, claro. Entonces, eso es un problema que hay. La oposición está bastante atomizada, pero tengo la impresión y tengo la esperanza que va a ocurrir lo de 1990, que diversos grupos, desde la izquierda comunista hasta la derecha liberal, se unieron en torno a Violeta Chamorro para derrotar al régimen. Lo que pasa es que ella era un personaje emblemático. Sí. ¿Hay un personaje emblemático hoy día? Hay varios personajes emblemáticos y yo creo que va a haber en algún momento alguna sensatez y van a crearse alguna fórmula. Afortunadamente creo que no hay un solo personaje emblemático, creo que hay varios. Yo creo que hay unos 10 personajes que valen la pena, desde los estudiantes que se jugaron la vida, hasta algunos líderes campesinos, algunos líderes de los comerciantes, incluso algún empresario privado es rescatable, ¿verdad? Ok, vamos al corte, ya volvemos. Cinco, cuatro, tres, dos. No lo veo llegando. Está bien, seguro. Vale. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2,
Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Vamos con lo que dice Oni. Dice Oni una pregunta. ¿Y qué esperan sus invitados que se haga desde El Salvador? Intervención, le pregunta, en concreto. Edwin Segovia dice, lo que no mata te hace más fuerte. Lo dijimos hace un año y el tiempo nos ha dado la razón. Parece ser que Ortega en estos años supo construir profundas raíces populares en Nicaragua, amén de una oposición diezmada o vendida. No hay otra explicación, dice Edwin Segovia. Silvania dice, yo tenía 3 años cuando ganaron los sandinistas y solo miseria, hambre y dolor vivimos los nicaragüenses con el régimen orteguista. Alejandro Asensio dice, un periodismo independiente es necesario en una democracia. El trabajo de periodistas valientes como ustedes es necesario para evidenciar y registrar los abusos de gobernantes autoritarios. Matías Serrano dice, ¿por qué si subestiman el apoyo masivo del pueblo al gobierno democrático de Nicaragua, no lo derrotan en las urnas? ¿O solo es un guión de los yanquis? Les pregunta Matías Serrano. El señor Minero Ramos dice, el problema de Nicaragua es que los políticos dejaron que Ortega tomara fuerza como dictador. Sigue el camino de Fidel Castro, toda una desgracia para el pueblo nicaragüense. Y la tuitera Bessie Ríos dice, un abrazo enorme a Álvaro Cruz, qué bueno que Nacho les dio espacio. Vamos al estudio para las respuestas de los invitados. ¿Le puedo mandar un beso a la Bessie o no? Sí. Señor esposo, no se enoje. Bessie, tengo mucho cariño. Bueno. A ver, señores, ¿por qué no derrotan por la urna al gobierno democrático de Nicaragua? ¿Por qué? Porque no hay espacio. El mismo Ortega, cuando llegó al poder, una de las principales cosas que hizo fue crear clientelismo político. Tenía todo el fondo, una manada de dólares que fluían a través de Hugo Chávez para poder sostener su revolución, y vino mermando a la clase política que, como lo decía Álvaro, ha sido un desastre en el país. Hoy se espera que a través de la Alianza Cívica, en medio de todos estos problemas, pues surjan nuevos líderes políticos. ¿Confiables las elecciones que se realizan en Nicaragua? Con este Consejo Supremo Electoral jamás. No. No, en mi caso particular, yo fui candidato a alcalde de mi ciudad. Y yo denuncié toditas las anomalías que se fueron presentando en el proceso. El actual Consejo Supremo Electoral de Nicaragua está completamente minado por militantes del Frente Sandinista, y ellos conocen muy bien las técnicas, cómo realizar los fraudes electorales, cómo te cambian a las personas de un lugar para otro, cómo te anulan los votos. No existe la confianza y la población ha perdido la credibilidad en ese proceso. Eso es lo que ha hecho de que han inhibido partidos políticos, les han quitado la personería jurídica. La otra vez eliminaron a 38 diputados que existían en la Asamblea Nacional, los suspendieron. Entonces todo ese tipo de cosas y el clientelismo, como bien lo decía, de los partidos políticos ha creado muchísima desconfianza que no permite que la población verdaderamente salga a votar. Después del 18 de abril sí existe muchísima aceptación de la población por un verdadero cambio, y por eso es de que se está demandando un adelanto de elecciones para solucionar la crisis que vivimos nosotros los nicaragüenses. ¿Ortega ha creado profundas raíces democráticas, como dice alguien? Absolutamente lo contrario. Daniel Ortega creó un entramado institucional controlado absolutamente por él y su familia. Absolutamente todo lo controla, todas las instituciones. El fiscal, la fiscal general de la República responde a él, la Corte Suprema responde a él, la Asamblea Nacional responde a él. No hay una institución independiente en Nicaragua. El Tribunal Supremo, el Consejo Supremo se llama ya, electoral, también responde a él. Es imposible elecciones libres en el contexto actual. Lo que sí puedo decir es que en elecciones transparentes, supervisadas por la comunidad internacional, estoy absolutamente seguro que Ortega pierde.
Creo, un comentario de uno de los televidentes de que los políticos permitieron que Ortega tomara fuerza, es cierto. Ese político fue la derecha más corrupta y el personaje que entregó la institucionalidad democrática se llama Arnoldo Alemán. Ese es el mejor aliado, el mejor amigo de Daniel Ortega en la clase política nicaragüense. ¿El régimen de Ortega es corrupto? Absolutamente, absolutamente. Alguien preguntaba también qué se puede esperar del régimen del gobierno de El Salvador sobre Nicaragua. Yo creo que primero yo tengo que aplaudir que el presidente Bukele se ha alejado de la posición cómplice que tenía el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que apoyó la dictadura de Daniel Ortega hasta el último de los días. El presidente Bukele demostró recientemente en la OEA que está a favor de una salida democrática en Nicaragua, y para Nicaragua eso es positivo. Ojalá que El Salvador siga acompañando todas las iniciativas internacionales para que Nicaragua recupere la senda democrática. Ok. Hay algo que viene luego, ¿no? En Nicaragua, que habría que estar atento. Más represión. Elecciones, ¿no? ¿Manifestaciones, crees tú? De hecho, hoy los jóvenes convocaron a una marcha para el día miércoles. Obviamente la policía va a sacar su trillado comunicado de siempre que no hay permiso, no hay, allá no, estamos, de todas las libertades públicas no hay ni una. Entonces, ¿cómo poder hacer oposición también desde ese punto de vista? Porque con solo el hecho de que andes una pulserita azul y blanco, que son los colores de nuestra nación, de nuestro país, vas preso. Perdón. Se te acusa de terrorista. O sea, ya los colores de la bandera son ofensivos para el gobierno. Totalmente, Sí. totalmente. Sí. O sea, hay que tener el negro y el rojo. Pues, así sería. Sí. Sí. A veces le cambió Sí. el nombre a la Fuerza Armada, o sea, se llama Fuerza Armada Sandinista, ¿no? O la No, policía, sigue siendo la policía ejército de sandinista. Nicaragua. Sí, sí. Sigue siendo ejército de Nicaragua. ¿La y policía es sandinista? No, sigue llamándose igual Policía Policía Nacional. Nacional. Pero hubo un tiempo que se llamaba Policía Sandinista. En los años 80, exactamente. Pero sí obedecen directamente a las órdenes de Ortega. No es una policía que está por los intereses nacionales, los intereses de la soberanía de Nicaragua, igualmente el ejército. Ellos obedecen a la familia Ortega Murillo, una dictadura familiar. ¿Ustedes creen que los organismos internacionales como OEA, Naciones Unidas, han actuado correctamente en el caso de Nicaragua? Yo siento de que en el caso de la OEA y otros organismos existe demasiada burocracia. Nosotros los nicaragüenses quisiéramos de que la problemática se resolviera lo más pronto posible. Y hemos visto casos como por ejemplo el de Venezuela, que ya tiene muchísimos años y no han logrado hacer absolutamente nada. Entonces nosotros demandamos de que exista mayor beligerancia en torno a las problemáticas, porque o sea, no solamente es una problemática económica. En Nicaragua han habido crímenes de lesa humanidad en donde indirectamente ha habido participación del ejército, participación directa de la policía y la creación de grupos paramilitares que han sido los que han secuestrado, han criminalizado a la población y han asesinado. Son más de 500 personas que perdieron su vida de forma pacífica protestando en contra de un régimen asesino y corrupto como el de Daniel Ortega. Bueno, el problema de los regímenes dictatoriales es que terminan muy mal, pero terminan muy mal porque no tienen salida finalmente los que provocan los genocidios, provocan todo este tipo de hechos, digamos, los presidentes dictatoriales tienen salida a la cárcel, como mucho a un acuerdo con otro país para que se vaya asilado, pero posiblemente también puede terminar muerto, ¿no? Eso es lo que pasa con este tipo de líderes dictatoriales que terminan, digamos, destruyendo pueblos. Muchísimas gracias, mi estimado. No, gracias a ti, Álvaro. De hecho, siempre un gusto estar aquí. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Oscar. Suerte. Nos Todos esperamos queremos mañana. que Nicaragua tenga suerte. Muchísimas gracias, Néstor, y por que la pueda invitación. volver a ser, tener regímenes democráticos Eso esperamos. y prósperos, además. ¿Ya? Gracias.
Gracias a usted, amigo televidente, los espero mañana. Mañana vamos a tratar el tema del cannabis medicinal, o sea, la marihuana usada para fines medicinales, y vamos a tener a un experto en drogas, vamos a tener al diputado Francis Sabla, que es uno de los que propuso en la Asamblea Legislativa cambiar la ley para permitir esto, y también al empresario Rafael Castellanos. Nos vemos mañana, que pasen muy buenas noches.